Mis niñas, mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos. Nueva clase de lengua y literatura. El día de ahora vamos a trabajar la página 78, 79 de nuestro libro de texto. ¿Ok? Entonces, el tema es cantidad de personas hablantes de las lenguas originarias. Recuerde que cuando hablamos de lenguas originarias, nos referimos a todas las lenguas que pertenecen a un lugar determinado, en este caso al Ecuador. ¿Sí? Lenguas originarias hace referencia a aquella lengua que pertenece a un país, ¿sí? Es nativa de ese país. Muy bien. Entonces, empecemos. Además del castellano, ¿qué lenguas ancestrales se hablan en el Ecuador? ¿Ya? Tenemos, vamos a escribir el quichua, que es la más conocida, la más difundida inclusive. También tenemos el shuar, ¿ya? También podemos decir que otra de las lenguas es esa de aquí, el zápara, el sáfiqui también, ¿sí? Cada una de estas lenguas, cada una de estas lenguas, niños, pertenecen a una comunidad. Cada una de estas lenguas pertenecen a una comunidad, a una nacionalidad ecuatoriana, ¿sí? Muy bien, identifique qué lenguas originarias se hablan en la región en la que vive. Nosotros vivimos en la región interandina, pero vamos a recordar qué lenguas nomás hablamos aquí. Originarias. La que usted ha escuchado y la que creo que todos hemos escuchado es la lengua quichua, ¿verdad? Salvo que usted tenga un vecino que hable Safiki, que hable Shuar, que hable Zápara, usted las puede incluir. Si conoce de alguien que domine esas lenguas o que pertenezca o que viva por su sector, la escribe. Si no, yo creo que es solamente la lengua quichua, ¿sí? Es la lengua que nosotros podríamos identificar que se habla en nuestra región, quiere decir acá en la provincia de Pichincha, el Cantón Quito, en el barrio determinado donde usted vive. Entonces, de eso podríamos hablar o referirnos cuando decimos región. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos qué lengua originaria está presente en las cuatro regiones del Ecuador. ¿Qué lengua originaria está presente en las cuatro regiones del Ecuador? De igual manera, la respuesta es la lengua quichua. ¿Sí? La lengua quichua es la lengua más difundida a nivel nacional. ¿Sí? Es la lengua originaria más difundida, la lengua nativa más difundida a nivel nacional, porque tiene muchos hablantes, tiene una cantidad significativa de hablantes, muy diferente al shuar, muy diferente al zápara, muy diferente al sáfiqui. ¿Sí? Entonces, la lengua quichua es la lengua más difundida, por lo tanto, la más conocida. Podemos encontrar quichua hablantes en Galápagos, podemos encontrar quichua hablantes en la costa, encontramos quichua hablantes en la sierra y encontramos quichua hablantes, obviamente, en la Amazonía, en las nacionalidades. Muy bien. Entonces, vamos a analizar este cuadro. Acá tenemos habitantes por lenguas y la vitalidad, según la UNESCO, quiere decir si está en peligro de extinción o no. Ok, tenemos de diferentes colores, ¿ya? En peligro está blanco, seriamente en peligro está en tomate y situación crítica está en rojo y extinta está en este color que parece, si no estoy mal, un plomo, ¿sí? Entonces tenemos varias lenguas en el país, las leemos, ¿ok? Tenemos los datos del censo del 2021 y los datos del Atlas Lingüístico de la UNESCO, ¿ok? Entonces observamos cada una de las lenguas con sus habitantes, número de habitantes o de hablantes, ¿sí? Habitantes que hablan la lengua. El Aguapit damos cuenta que tiene un número determinado igual. El CAPD, el Chapalá, según los datos del censo del 2021, tiene 5.821
y según los datos del Atlas tiene 4.000. El Safiki tiene 1.872 según los datos del censo y 2.000 según los datos del UNESCO. El AINGAE tiene 638 y los datos lingüísticos de la UNESCO dice que no tienen datos. Y aquí nos damos cuenta que ya está seriamente en peligros. Aquí, la lengua Shimigae, que es la lengua originaria de Juan, ¿verdad? Ya no tenemos datos, por lo tanto, está extinta. Esta lengua está extinta. Quiere decir que ya no se la habla lastimosamente. Lastimosamente, digo, porque es una lengua menos en el mundo, es una lengua menos en nuestro país, ¿sí? Esto no debe ocurrir, ya no debe ocurrir, debemos evitarlo nosotros, ¿sí? Debemos evitarlo, que se extingan estas lenguas porque pertenecen a nuestra cultura. Listo. Entonces aquí ya tenemos que está extinta esta lengua. Tenemos la Guaotededo, tiene 1.616 habitantes que hablan esa lengua y 2.000 según los datos de la UNESCO. Shuarchicham tiene su número, tiene 46.000 personas que hablan esta lengua y 35.000 según los datos de la UNESCO. E igual, nos damos cuenta que la Choar también ya tiene pocos habitantes que hablan. El Shivyar Chicham, 579 y 100 personas, también está en seriamente peligro. Otra lengua que lastimosamente está en situación crítica es la Zápara. Tiene 176 habitantes según los datos del censo del 2020, del 2001, perdón, 2001, y los datos del Atlas Lingüístico de la UNESCO tiene 9. Está en una situación crítica, punto de desaparecer. El quichua, por eso decía que el quichua es la lengua más representativa de las lenguas nativas, lenguas originarias, porque tiene 451.783 habitantes por lengua, datos del censo del 2001, y han pasado 20 años, ¿verdad? 2001, 2011, 2021, sí, pasado 20 años. Y tenemos los datos del Atlas que igual tienen un número aproximado. También está en peligro. No quiere decir que está casi 500.000, ya está salvada. No, está en peligro porque se va disminuyendo esta cantidad. Acá también tenemos una lengua que está seriamente en peligro. Si nos damos cuenta, tenemos habitantes que hablan esta lengua, 52 según los datos del censo y 30 según los datos del UNESCO. Igual está en peligro de extinguirse, que sería lastimoso para la cultura de nuestro país. Después de haber leído este cuadro, ¿ok? ¿Qué lenguas tienen la menor cantidad de habitantes? Usted aquí analiza el cuadro y escribe. ¿Qué lenguas tienen la menor cantidad de hablantes? Menor cantidad de hablantes, ¿ok? Según los datos del censo del 2001 y los datos del Atlas Lingüístico de la UNESCO. ¿Qué lengua tiene la mayor cantidad de hablantes? Mayor cantidad de hablantes, observamos, ¿sí? Y escribimos nuestra respuesta. Muy bien, acá tenemos este texto que es muy importante leerlo, ¿sí? Es muy importante leerlo, lo vamos a hacer. Como podemos ver en la tabla anterior, esta tabla de acá, es difícil decir con exactitud cuántos hablantes tiene una lengua, es muy difícil. En los censos de los años 1950 y 1990 se consideraba que una persona pertenecía a un pueblo indígena si hablaba una lengua nativa, ¿ya? Se consideraba de esa manera. Vamos a ir subrayando, por favor, ¿ya? Es difícil decir cuántos habitantes tiene una lengua. Eso vamos a ir subrayando, ¿ya? En los años, vamos a ver, en los años 1950 y 1960, se consideraba que una persona pertenecía a un pueblo indígena si hablaba una lengua. De aquí vamos a subrayar, se consideraba una persona pertenecía a un pueblo si hablaba una lengua nativa. ¿Sí? Si esa persona lograba hablar esa lengua nativa, obviamente pertenecía a su pueblo. Caso contrario, no. Sin embargo, para el año 2001 esto cambió y se encontró que un 36 de las personas que se consideran indígenas solamente hablan castellano. Nos damos cuenta, ¿sí? Hay personas que sí se pueden considerar indígenas, pero que no dominan su lengua, ¿ya? Para el año 2001,
se encontró que un 36% de personas que se consideran indígenas solamente hablan castellano. Eso subrayamos, por favor. ¿Sí? Muy bien. Listo, continuamos entonces. Terminamos de subrayar, continuamos. Según el censo, entre las lenguas indígenas, la lengua predominante es el quichua, con 86,2 de hablantes. Nos damos cuenta que tiene bastantes hablantes, sin embargo, está en peligro. La segunda lengua es el shuar, con 8,8 de hablantes, en relación con la población indígena total del Ecuador. Le sigue el chapalá o el chapala con el 1,1%. Las demás lenguas representan un porcentaje menor al 1%. ¿Ya? Entonces vamos a subrayar. Según el censo, la lengua predominante es el quichua, con un 82,6% de hablantes. La segunda es el shuar, con 8,8%, y el chapalá con el 1,1%. Las demás lenguas representan el 1%. ¿Listo? Esto es lo que subrayamos en esta parte. ¿Ok? Recuerde que la técnica del subrayado nos permite o nos ayuda a resumir inclusive. Sí, por eso es importante subrayar no todo el texto. ¿Listo? No todo el contenido de un texto, sino lo más importante, ideas claves, palabras claves, para luego nosotros conectarlas en el resumen. Sí, eso es importantísimo, realizar un organizador gráfico. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos estas de acá. Según el Atlas Lingüístico de la UNESCO, la mayoría de nuestras lenguas nativas están en riesgo de desaparecer. ¿Sí? Esto también, según el Atlas Lingüístico de la UNESCO. A ver, sí, según el Atlas Lingüístico de la UNESCO, la mayoría de nuestras lenguas nativas están en peligro de desaparecer. Lenguas en estado crítico. Zápara y la Siape. ¿Ya? Entre las razones para que se extinga una lengua están razones, vamos a subrayar, extingue una lengua, listo, muerte de todos sus habitantes, cambios culturales que dice que hacen que las palabras de la lengua ya no sean suficientes para nombrar la realidad, la imposición y el contacto con otras culturas. ¿Sí? Entonces, esto es importante entender. ¿Sí? Tenemos varias razones. Una de ellas es la muerte de sus habitantes. Otra es el cambio cultural. Por ejemplo, no sé si existe una palabra en lengua zápara para hacer referencia a celular o a Facebook, sí que son palabras ya globalizadas. A eso se refiere, ¿ok? Entonces, ahí, en lugar de hablar lengua zápara, empezamos a incluir términos o modismos ingleses o modismos españoles. ¿Ya? Eso quiere decir los cambios culturales. ¿Ya? No sabemos tal vez si existe una palabra para definir libro o que signifique libro en siapede. Entonces, de ley, obligatoriamente debemos utilizar la palabra libro en una oración en lengua siapede. ¿Ok? La imposición, ¿sí? La imposición cultural también y el contacto con otra cultura. En este caso, la cultura mestiza, la cultura del español, ¿sí? Que sucedió hace muchos siglos atrás. Muy bien. Otra razón importante para la extinción de una lengua es la falta de un sistema de escritura. Esto también es importante y de una gramática escrita, ¿sí? Razón importante para la extinción, falta de un sistema de escritura y una gramática escrita, ¿ya? Nosotros aprendemos español porque hay reglas,
¿ok? Porque hay tipos de oraciones, porque hay tipos de palabras. La podemos estudiar, por lo tanto no se puede extinguir. Estudiamos el inglés por la misma razón, pero estudiamos Zápara, no lo estudiamos. Quichua sí, también ya tiene un estudio, lengua quichua, pero ya las lenguas que están en estado crítico, como la Zápara y la Siapede, no. ¿Listo? Este es un problema de la transmisión oral porque no existe bibliografía, eso también, no existe bibliografía o material didáctico relacionado con esa lengua, perdón, para enseñarla a las nuevas generaciones. ¿Sí? Entonces, no existe bibliografía o material didáctico, ¿ya? No existen libros, no existen revistas, enciclopedias, diccionarios que contengan informaciones sobre estas lenguas. Por eso están a punto de desaparecer. Ya, si nos damos cuenta cómo va el subrayado. ¿Listo? Ok, continuamos entonces. Ya tenemos otro cuadro y ya vamos finalizando. Ecuador, población indígena por la lengua que habla Censo 2001, si nos damos cuenta. Acá tenemos la lengua predominante, la más conocida, la más difundida, que es la lengua quichua. Y luego vienen las demás lenguas, el shuar, que está en segundo lugar. Y así tenemos. El tercer lugar sería el chápala y las demás que ya están en riesgo de desaparecer. Muy bien. Con la lengua se transmite una manera de ver el mundo y prácticas culturales como los juegos, las canciones, las leyendas, las recetas, etcétera. Cuando una lengua se extingue, se pierde toda esa riqueza cultural, así como la forma de ver el mundo desde la perspectiva de un determinado pueblo. ¿Sí? Es importante preservar las lenguas, porque cada una de las lenguas demuestran su forma de ver el mundo. ¿Sí? La forma de ver el mundo es como yo la expreso. Cada uno de nosotros, inclusive que hablamos español, todos hablamos español, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de ver el mundo. Y esa va cambiando de acuerdo a nosotros vamos creciendo. Entonces terminamos de subrayar. Con la lengua se transmite una manera de ver el mundo. Entonces, y prácticas culturales, esto, cuando una lengua se extingue, se pierde toda esa riqueza cultural. Ya, cuando una lengua se extingue, se pierde toda riqueza cultural, ¿sí? Toda riqueza cultural. Literatura, ¿sí? Canciones, leyendas, recetas, juegos, prácticas culturales. Así como la forma de ver el mundo desde la perspectiva de un pueblo determinado. Muy bien, mis niños, finalizamos de subrayar, de leer y continuamos con los ejercicios. ¿Ya? La lengua Shimigay del pueblo Andoa se considera extinta. Indaga algunas características culturales de este pueblo y escríbelas a continuación. Recuerda que nosotros ya hicimos la investigación, acá tenemos y escribimos. Nacionalidad Andoa, costumbres y tradición oral, arte y música. Escribimos cada una de los aspectos que nosotros consultamos en los grupos, que escuchamos de los grupos, para completar este cuadro. Y esto también, escriba 3 ideas para evitar que se extingan las lenguas nativas. ¿Usted qué haría para evitar que se extingan las lenguas nativas? Escribe, por favor, 3 ideas y listo, hemos completado nuestras actividades de la página 78 y página 79. Listo, mis niños, niñas, recuerde enviarme estas 2 hojas, subirlas por la plataforma Siga. Cuídense mucho, un bonito día. Chao, chao.